muchas opiniones, y básicamente el día de anteayer y ayer, la presentación, o el tiempo duradero de esta presentación entre exposición y presentación y exposición de los diferentes parlamentarios. Ojo, participaron 118 congresistas en esta presentación del nuevo gabinete del primer año de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Duraron más de 21 horas, porque incluso la presidenta del Congreso de la República, la fujimorista Luz Salgado, tuvo que dar un corte, un intermedio, y posponerlo para el día siguiente. Y es por eso que este pedido de voto de confianza duró 21 horas. Participación de parlamentarios cusqueños como de parlamentarios a nivel nacional hicieron que toda esta exposición y este contrapunteo por parte de los congresistas durara tanto. En su exposición, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció más de 160 medidas que van a correr seguramente desde el día de ayer o desde el día que asuman ya sus ministros y sus diferentes funcionarios al frente de sus diferentes carteras ministeriales. Básicamente ha expuesto cuatro ejes en su exposición Fernando Zavala, el cual también lo mencionó al inicio de su exposición. Primero, oportunidades, inversión social, agua e infraestructura. El segundo eje, empleo, formalización y reactivación económica. El tercer eje, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Y el cuarto eje, acercamiento del Estado al ciudadano. En el eje de oportunidades de inversión social, agua e infraestructura, ha tocado temas sobre la pobreza, educación, salud, ha tocado el tema de los Juegos Panamericanos Lima 2019, anemia y desnutrición, agua, violencia contra la mujer y el tema de cultura. En el tema de empleo, formalización y reactivación económica, en este segundo eje, tocó temas relacionados a microempresas y formalización, infraestructura, inversión, vivienda, economía y empleo, agro y medio ambiente, comercio, energía y minería y el tema de turismo. En el eje de seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, tocó el tema de la lucha contra la corrupción y justicia, seguridad ciudadana, el tema del BRAE. Y en el tema básicamente de acercamiento del Estado al ciudadano, temas relacionados a modernización del Estado. Después de la exposición del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, básicamente lo que se le ha criticado o ha faltado en su exposición es el tema de que no ha brindado información sobre cómo ha dejado o con qué cifras nos deja o con qué números, porque básicamente la idea es de que como siempre, el primer Consejo de Ministros debe de dar información específica sobre cómo deja el gobierno saliente en diferentes temas relacionados y políticos para la región. Para saber a partir de eso qué es lo que va a hacer este gobierno. Y eso es básicamente lo que se le ha criticado y lo que se ha pedido. No ha dado números y cifras exactas relacionados a economía, relacionados a salud, a educación y lógicamente, y más teniendo un ministro de la gestión anterior, ¿no es cierto?, en el tema de educación. Ya, por ejemplo, el congresista del APRA, Mauricio Mulder, criticó duramente
el hecho de premiar a un exministro de Educación que prácticamente ha puesto en la borda, que ya siempre ha estado así, el tema de la educación en nuestro país y básicamente el tema de la educación superior y o universitaria en nuestro país. Los apristas también han sido muy críticos a la exposición de Fernando Zavala, que es cierto, al día siguiente, ya en la exposición de sus diferentes ministros, trataron de remediar estos números. La exposición también de la primera vicepresidenta Mercedes Arauz trató de justificar o dar números, señalando de que el gobierno de Humala realmente ha sido un gobierno desastroso e incluso comparativamente entre los últimos 5 o 6 gobiernos ha pasado a ser el peor gobierno, estamos hablando incluso peor que el de Alejandro Toledo. Creo que la exposición de Fernando Zavala a un inicio intentó ser conciliador, intentó, diríamos, tirarle flores a la bancada fujimorista porque, ojo, señaló y, ojo, también debe ser saludado este gesto en señalar de que el gobierno de Alberto Fujimori fue el que puso las bases económicas de nuestro país y fue aquel gobierno que le dio un giro para un encaminamiento de la economía y del desarrollo de nuestro país. Agradeció y aplaudió la gestión de Alberto Fujimori, como no lo hicieron seguramente en campaña electoral. Ya en su presentación también Basombrío, el ministro del Interior, pidió las disculpas públicas a la bancada fujimorista, incluso directamente hacia congresistas, o con la justificación de que el calor de campaña electoral a veces a uno lo dirige a hablar de más y a veces levantar honras. Esto incluso, este gesto de pedido de disculpas fue resaltado por la congresista Alcorta, por el mismo vocero de Fuerza Popular, Galarreta. Creo que al final de diferentes situaciones en esta exposición del primer ministro o de diferentes críticas a la exposición de Fernando Zavala, si ponemos en la balanza seguramente ha sido una exposición que ha sacado buena nota. Es por eso que en la votación, en una situación no solamente ejemplar, sino histórica, ha recibido 117 votos a favor. Y desde luego, básicamente en la votación unánime de la bancada de Fuerza Popular, dando un gran ejemplo, ¿no es cierto?, a la gobernabilidad y a la sostenibilidad del proceso democrático en nuestro país. Sí, es cierto, ha habido votos en contra, ha habido 3 votos en contra. Y ojo, qué casualidad, del Frente Amplio. La votación en contra ha sido de 2 congresistas, uno de ellos, el cusqueño Ochoa, ¿sí?, del Frente Amplio. Una abstención también del congresista de Frente Amplio. Seguramente será una estrategia o estarán tratando de mostrar una posición hacia la población y básicamente mediatizado en mostrar de que el Frente Amplio no se casa con el partido de gobierno, pero en verdad son formas de llamar la atención, son formas también, deducimos, de que es una agrupación que no tiene ningún tipo de organización, ni siquiera para sus temas de votación, y hay, como siempre pasa en la izquierda, siempre zancadillas para ver quién lidera su supuesta agrupación, que en verdad no representan a la izquierda. El Frente Amplio siempre una forma de analizar su comportamiento es la forma, pues, para finalmente concluir cuáles son sus formas de modus operandus cuando trabajan y más cuando están en el poder. Un ejemplo fue, ¿no es cierto?, la gestión de Susana Villarán al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es cierto, tenemos mucho que hablar sobre la presentación de Fernando Zavala, incluso la congresista del Cusco, Nelly Cuadros Candia,
reclamó al ministro de Transportes el hecho de no señalar absolutamente nada relacionado al Aeropuerto Internacional de Chinchero, al túnel de la Verónica, y ojo, recriminó que no ha habido números o no está habiendo obras directamente para el desarrollo del Cusco. De igual manera, Armando Villanueva, Wilber Rosas, y ojo, saludo desde este espacio al margen, no quiero confrontarme con amigos televidentes, amigos que están en el programa sobre el tema de la actuación de Benicio Ríos Oxa. Al margen de sus procesos de Benicio Ríos, la participación de Benicio Ríos creo que es para aplaudir. Su enfoque desarrollado al tema de la desnutrición infantil, al tema del abandono de la salud y la educación, ha sido importante. Si bien es cierto, es un parlamentario que representa a un grupo de minoría, menor incluso que la de PPK, ha tenido una interesante participación. Por el bien del Cusco, ojalá que estos 5 congresistas tengan la capacidad, la hidalguía y sobre todo la firmeza para poder aglutinar fuerzas, para juntarse y hacer un solo voto, un solo espacio por la defensa de los intereses de la región del Cusco, que hasta el momento no lo vemos. Al margen de su participación en sus bancadas como Fuerza Popular, Acción Popular, Frente Amplio y Alianza para el Progreso, ¿no es cierto? Creo que estos 5 congresistas podrían llamar o autoconvocarse sin necesidad que haya una cabeza al frente de estos 5 congresistas, o coordinar para que en estos 5 años, me atrevo incluso a que podría ser de forma aleatoria, en una especie de sorteo, para que año a año, porque son 5 años, año a año un congresista pueda liderar, ¿no es cierto?, el espacio parlamentario en el Cusco de esta representatividad de estos 5 congresistas. Porque, ojo, es cierto, nos damos cuenta, en su misma exposición, cada uno habla en función a lo que quiere, y yo me atrevería a decir incluso sin previa coordinación con sus respectivas bancadas, o más, sin previa coordinación con la colectividad o las organizaciones civiles de nuestra región del Cusco. No he escuchado en ningún espacio que hayan venido siquiera un congresista del Cusco a coordinar con algún estamento a nivel regional y local. Esa creo que debería ser una buena forma de participación para hacer sentir realmente la voz de los cusqueños en el Congreso de la República. Si bien es cierto, esa es voz, esa es seguramente posición de sus asesores, de los parlamentarios, pero no tanto de los que le han dado el voto para que asuman el Congreso de la República o asuman un escaño en el Congreso de la República. En los diferentes temas que hemos revisado y en las 4 temáticas de Fernando Zavala, ¿no es cierto?, no hay una clara presencia de alguno de los 5 congresistas por el Cusco. Es cierto, o sea, el tema no es hablar el día de la exposición, la idea es de que gestionen para que antes de que hablen, seguramente los ministros, los congresistas puedan interceder para que esto no se dirija a una especie de confrontación. Esa es la gestión que tienen que tener los parlamentarios al margen de su labor legislativa, fiscalizadora y de representación política en el Congreso de la República. El mejor de los consejos para nuestros 5 congresistas de la República, que recién empiezan, es cierto, la tarea es titánica, no pueden pedir chepi, no pueden decir de que recién estamos empezando, recién estamos conociendo, recién nos estamos enamorando del Congreso de la República, no. El hecho de su representación tiene, ojo, una gran responsabilidad, y ese hecho debe ir dirigido a que los 5 congresistas por el Cusco tengan un trabajo adicional o sobreadicional al margen de su representación parlamentaria en el Congreso de la República. El Cusco atraviesa gravísimos problemas.
el tema de presupuesto va a ser fundamental y seguramente ahí veremos a una congresista del Cusco que está en la Comisión de Presupuesto como titular para que tenga la capacidad de correlacionarse o de coordinar, de comulgar con nuestros alcaldes, con nuestro gobernador regional, para ver qué gestionamos, para ver qué traemos más. Si bien es cierto, lamentablemente, como gobierno regional o como gobierno local, nos toca estirar la mano al gobierno central, pero ahí queremos ver, el trabajo de nuestros congresistas y más al congresista de la mayoría, que seguramente va a hacernos quedar bien en el Congreso de la República. Con esta breve introducción vamos a invitar a una brevísima pausa, pues vamos a exponer todo lo que el día de anteayer, Fernando Zavala ha expuesto sobre el tema de las 4 temáticas y sus subtemáticas en su exposición de lo que van a hacer en estos 5 años de gobierno al frente del gobierno liderado por Pedro Pablo Kuczynski. Una breve pausa y estamos de regreso en su programa Poder y Desarrollo Regional. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado. Señor, una recarga, por favor. Habla. Más, yo siempre quiero más, yo siempre quiero más. Con tu Claro prepago no consumes tu saldo. Estas fiestas patrias disfrútalas al máximo. Solo recarga desde 3 soles y podrás hablar ilimitado a todos los Claro del Perú sin consumir tu saldo. Y si recargas 5 soles o más, disfrutas más beneficios. Recarga, ¿qué esperas? Cámbiate ya. Hadbay, Perú, donó al puesto de salud de la comunidad de Chiloroya una ambulancia rural equipada tipo 2, valorizada en más de $100.000 americanos. Ahora estamos contentos, alegres, al tener una ambulancia equipada de último modelo. Esta necesidad que hoy en día se ha hecho realidad, el sueño de nuestra posta de salud y nuestra comunidad campesina de Chilloroya. Esta ambulancia podrá atender a más de 5.000 pobladores de Chilloroya y de comunidades colindantes del distrito de Libitaca. Conjuntamente con las conversaciones, el diálogo y la responsabilidad de la mina Hadbay, que hizo presente a nuestra posta y a nuestra comunidad. De esta manera, Hadbay Perú contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades ubicadas en su entorno, de acuerdo a un enfoque de desarrollo sostenible, mediante el trabajo conjunto entre Estado, comunidad y empresa privada. Hadbay Perú. En lo que va del presente año, hemos inaugurado estas obras: Parque Infantil de la Urbanización Vista Alegre, pavimentación del circuito vial y calles en Tuiquipata, Ancarpata, mejoramiento de calles de la comunidad de Quillahuaca, pavimentación de calles en Perla de Grau, pavimentación de calles en Posada del Sol, canal de evacuación de aguas pluviales en Jari Grande, pavimentación de calles en Uñacaira, Marcapata, pavimentación de calles en Tulipanes, moderna infraestructura equipada en la institución educativa inicial de la urbanización Cachimayo, pavimentación de vía y tratamiento de taludes en Jari Grande, San Sebastián, gente que progresa. Seguimos de vuelta en su programa Poder y Desarrollo Regional. Entre los temas, y básicamente el primer eje temático que dio a conocer en su exposición Fernando Zavala, habló de oportunidades, inversión social, agua e infraestructura. Un resumen que hemos hecho está relacionado a pobreza, por ejemplo, donde ha hablado de erradicar la pobreza
extrema, reducir la pobreza nacional de 22% a 15%. Y si hablamos de esos números, quiere decir que en el gobierno de Humala no se ha erradicado la pobreza en nada. Reducir la pobreza urbana de 14.5 a 9%. Fortalecer los programas Cuna Más, Juntos, Caliwarma, Foncodes y Pensión 65 para llegar con calidad a más de 6 millones de ciudadanos. Sí, pues es cierto que la atención a los programas sociales no puede dejar de ser importante, pero también traigo la frase de Fernando Zavala que señala que un país moderno es aquellos que saca a la población de la pobreza, pero también tiene que hacer de que ya no vuelvan a la pobreza. Estos programas sociales simplemente funcionan como una especie de situaciones momentáneas para sacar de la pobreza momentáneamente a la población. Acá tiene que haber mecanismos para hacer de que esa población salga de la pobreza y ya no regrese. Estos programas sociales son una especie de adormecedores simplemente, o quitadolores momentáneamente, una especie de anestesia, ¿no? Pero después, veamos. En el tema de educación, señaló que en el primer tramo se habrá un incremento a los docentes hasta antes del año 2017. Al año 2018 señaló que ningún docente, estoy entendiendo de los profesores, no van a percibir menos de 2.000 soles, ¿sí? Casi la mitad que un policía en la actualidad. En menos de 100 días presentarán al Congreso la nueva propuesta de la ley magisterial. Al bicentenario han señalado que ampliarán el acceso del 84% a 95% en educación inicial y se llegará a 5 horas semanales de enseñanza de inglés en al menos el 70% de las secundarias del país. Duplicarán el porcentaje de estudiantes que reciben horas de educación física de 30% a 60%. Además, el 75% de escuelas del país contarán con todos los servicios básicos. Estamos hablando que en el año 21, recién el 75% de los colegios tendrán acceso a los servicios básicos. Estamos hablando de agua, luz, desagüe, ¿no es cierto? Pero no se ha hablado del tema tecnológico. Creo que esos temas podrían muy bien administrarse adecuadamente en conjunto con los gobiernos locales, gobierno regional y, ojo, introducir el tema de la tecnología. La tecnología ha hecho que nuestras generaciones tengan periodos más cortos de proceso evolutivo. Ahora la tecnología y básicamente el Internet ha hecho que la información aperture mayores oportunidades a la población y más a la población joven. Entiendo de que este tema debería ir de la mano y debería ser claro y contundente. Hay información de que en el gobierno de Yantumala se expandieron las troncales de fibra óptica al interior del país, pero solamente de nombre. No tengo la posibilidad, yo pierdo la señal de mi celular simplemente al estar ya cerca o a la entrada del Abra Málaga, ¿no es cierto? No tengo acceso o pierdo la señal de internet, de celular a la vuelta camino a Sicuani. Entonces, ¿de qué oportunidades estamos hablando? Oportunidades es ponerle baño, es ponerle desagüe al colegio. Son temas de infraestructura. Acá tiene que venir de la mano el tema tecnológico. Si no pensamos en que
en mecanismos para igualar nuestra capacidad de recepción de información con el mundo. Simplemente pues entonces sigamos comprándoles libros, sigamos comprando papel a los estudiantes del colegio. En verdad, este tema de la información y de los mecanismos tecnológicos para que los niños a nivel de inicial, primaria y secundaria pueda hacer de que corte los desniveles educativos o de aprendizajes entre la zona rural, urbana y entre otros países desarrollados. Si no tenemos esas herramientas, lamentablemente ni el docente ni el estudiante tendrán las capacidades o las oportunidades. Y me preocupa de un ministro de la talla de Fernando Zavala. En el tema de anemia y desnutrición, seguramente se habló solamente de reducciones de tasas, pero queremos más, queremos ser, si bien es cierto lo ha señalado como una exposición soñadora, el tema es de que a partir de ayer o desde el día que les toque hacer, las políticas sean pues agresivas. Y la mejor forma es mostrarlo con gestos. El tema de la violencia contra la mujer, igual situaciones de implementar oficinas, ampliar básicamente el aparato estatal, ¿no? Pero ojo, no tenemos plata. Y acá yo creo que tiene que ir lejos de proponer para ampliar el aparato estatal, porque el hecho de que tú, por ejemplo, en el tema de violencia contra la mujer, digas, se ampliará el horario de atención y se ampliarán 50 centros adicionales, es presupuesto, es mano de obra, ¿no es cierto? Es gente que tenga que trabajar en estos centros y eso es presupuesto. Acá tiene que haber mecanismos creativos para ampliar o atacar estos temas que son flagelos, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. En el tema de cultura, para el día de hoy lo invitamos al flamante nuevo director de cultura, es creo la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, ¿no es cierto? Lo invitamos a Vidal Pino, es un amigo del programa, siempre lo hemos saludado. Espero que todavía llegue al programa. El nuevo director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que ojo, es designado desde Lima, entiendo, mediante resolución ministerial número 298-2016, publicada ya en el diario El Peruano, entiendo que ya está en el Cusco, nos aseguró que estaría el día de hoy Vidal Pino, y justamente hablábamos del tema de cultura, ¿sí? Ha señalado de que se trabajará con los gobiernos regionales y locales para emprender una política común de resguardo y revalorización de nuestro patrimonio. Se fortalecerán las industrias creativas y las artes. Habrá becas de artes a través de PRONAVEG. Aprobar el Plan Nacional de Política del Enfoque Intercultural. Sí, pues el tema de la cultura debe ser fundamental, señalando de que esto tiene que estar ligado a un espacio económico que básicamente es el turismo. Si se trabaja a nivel articuladamente en el tema de la cultura y además de esto crear una cadena de valor con el turismo, seguramente que este tema podría dar muy buenos réditos para el incremento de empleo en no solamente en la región del Cusco, sino a nivel nacional, porque ojo, deben entender nuestros amigos dedicados al turismo que creen que solamente Machu Picchu es el principal atractivo del turismo, están equivocados. El turismo que atrae el Perú no solamente es por Machu Picchu, está nuestra costa peruana, está el sur del país, hablemos de Puno, está nuestra selva peruana e incluso otros espacios
que a veces puede dirigirse incluso hasta lamentarnos, pero en realidad el turismo es una amplia gama, ¿sí?, entre servicios y cultura que muy bien podrían trabajarse para incrementarlo. Han hablado de 2 millones, que comparativamente a los que atrae Chile, Argentina, Brasil, simplemente estamos en la cola. Y es saludable escuchar a Mercedes Arauz, a Fernando Zavala, al mismo PPK, hablar de incrementar el turismo, incluso a niveles que pueden ser soñadores, pero no nada imposibles. Un tema en el segundo eje temático de empleo, formalización y reactivación de la económica que me interesa de sobremanera es el tema de las microempresas y formalización. Ha señalado de simplificar el régimen tributario para las pequeñas empresas para hacer más atractivas la formalidad e incentivar su crecimiento. Sí, creo que si bien es cierto, es un connotado economista PPK, pero parece que nunca ha tenido una empresa. No sabe cómo la SUNAT persigue a las medianas, pequeñas empresas. Y frente a esto, el hecho de simplificar los regímenes tributarios debe ser fundamental. El hecho de que la SUNAT te esté persiguiendo, tenga mecanismos para hacerte quedar el mayor presupuesto que uno maneja en su empresa es simplemente, no solamente preocupante, es un mecanismo que torpedea el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Creo que el trabajo hacia la SUNAT debe ser estratégico, inteligente, para con los aportantes tributarios. Ofrecerle 2 alternativas: pagar el 10% de sus utilidades por 10 años o aportar el 2.5% de sus ventas brutas a cuenta de su impuesto a las utilidades también por 10 años. La SUNAT acercará más al contribuyente y la pequeña empresa y tendrá un enfoque de servicio y menos énfasis en la sanción. Cambiar el mandato del Consejo Nacional de Competitividad para que se enfoque también en la formalización. Sí, pues justamente ayer lo decía un congresista, ¿no? ¿Tú crees que porque le vas a bajar un punto porcentual al IGB vas a crear una empatía con los informales? No. Los informales se van generando por un conjunto de situaciones en su relación con el Estado. O sea, no es un tema de que simplemente, oye, tienes que pagar el 18% del IGB, etcétera, tienes que llevar tu régimen contable, es obligatorio que una contadora, un contador mensual declare a la SUNAT. Yo creo que ahí también está el tema de la burocracia. Cuando uno va a ir a crear una pequeña empresa, no saben cuán confrontacional es el Estado a través de sus diferentes instituciones para crear una pequeña empresa en nuestro país, empezando desde el municipio, registros públicos, SUNAT, la relación del pequeño y mediano empresario con el Estado para poder ser proveedor o vender de forma o comprar de forma privada. Ojo, la posición del Estado a través de diferentes instituciones para generar empresa en nuestro país simplemente es sepulturera, en verdad. La acción, y yo incluso diría, y la inacción de los funcionarios y trabajadores de las diferentes dependencias del Estado es simplemente de ojos rojos, es de una especie de serpientes o víboras que están a la caza de estos emprendedores para simplemente apabullarlos. Tú vas al municipio para ya, por ejemplo, sacar tu registro
de contribuyente, que también en el municipio, o tu licencia de funcionamiento, y ojo, no ves los ojos con los que te miran los diferentes trabajadores y funcionarios. El tiempo de espera que te da la SUNARF, te da un tiempo de 7 días, por ejemplo, pero el 7º día ya trabaja y te hace tu trámite. Igual la SUNAT, el nivel de información que te da es sinceramente de desvío total. Y al final cree el de la SUNAT que es un tema de hacer pagar más impuestos. No, señor, no se trata de hacer pagar más o menos impuestos. Es un tema de hacer pagar lo justo y de que exista una empatía entre el contribuyente y la SUNAT, y que al final el contribuyente se sienta satisfecho, porque al pagar sus impuestos sabe que está recibiendo también beneficios. Seguramente no quiero llegar más allá a temas de salud, educación, pero sí, por ejemplo, que se sienta capacitado, que se le dé información, pero que se le dé información acorde al crecimiento de su empresa, o sea, en pro de crecimiento de su empresa. Eso no pasa en la SUNAT, señores. Eso no pasa en los gobiernos locales. Estamos hablando de las gerencias de desarrollo económico, social, que simplemente su trabajo es en una especie de pugna, de confrontación con el contribuyente. Y si le ha tocado pasar por empresas privadas, ¿no es cierto?, a Fernando Zavala, debería de conocer un poco más este tema y que vaya a hablar, porque si en el tema, en el cuarto eje temático que se habla de acercamiento del Estado al ciudadano, estos temas deben ser bien entendidos. En el tema de vivienda, en el tema de agua y medio ambiente, comercio, energía y minería, y en el tema de turismo es lo que se habla en el segundo tema temático. En el tema del turismo se habla de la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la ampliación de su terminal, promover la llegada de nuevas líneas aéreas, la ampliación del número de frecuencias de vuelos al país y la creación de vuelos interregionales como Cusco, Chiclayo, Arequipa, Jaén y Iquitos va a ser importante. En el tema de energía y minería, garantizar la ejecución de grandes proyectos al Bicentenario como restablecimiento de la operación segura y ambientalmente sostenible del oleoducto norperuano y el proyecto para la modernización de la refinería de Talara. En el campo minero se implementará el programa Adelanto Social para facilitar la ejecución de obras básicas previa a la ejecución de los proyectos mineros. En conjunto ha sido fundamental. En ese sentido, creemos de que a estos temas indudablemente faltó hablar específicamente del tema de Conga, Tía María, Cocrachacra, ¿no es cierto?, que deben ser temas fundamentales que deben de tocar y deben ser tocados ya específicamente por las diferentes carteras ministeriales al frente ya de sus exposiciones de plan de trabajo de cada ministerio. Señores, nuevamente debemos saludar la participación del Congreso de la República, no solamente a la bancada de Fuerza Popular, de Acción Popular, del APRA, básicamente en conjunto al Congreso de la República, porque en una posición histórica y democrática le han dado un amplísimo respaldo en este inicio de su gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Resalto lo que señaló Lourdes Alcorta cuando recibió el pedido de disculpas de Basombrío, el tema de campaña electoral, simplemente dijo página aparte y empecemos o dirigiémonos a trabajar. Y en ese sentido, sí creo que el tema de la campaña electoral ya pasa a un quinto plano y ahora nos ponemos en la vocación de dirigir un trabajo serio, contundente, en pro del desarrollo de nuestra región. ¿O acaso voy a mentir? ¿O acaso estoy mintiendo en que lamentablemente existe un paro, una crisis en este momento en el país? La tasa de desempleo ha subido, así como en Lima, en las diferentes regiones. Acá en el Cusco, en Copesco, en el gobierno regional, en los gobiernos locales, han cortado sus respectivos contratos a un montón de trabajadores que, ojo, está acostumbrado a vivir de las obras públicas
con su mano de obra. Se han paralizado proyectos, estudios y, ojo, dejan de lado a una gran población que en este momento está en trabajo. No está habiendo movimiento al interior de los gobiernos locales y gobiernos regionales. O si no, vayan y pregúntenselo al gobernador regional Edwin Licona. Más es un sinnúmero de obras que han sido paralizadas. Simplemente un pequeño ejemplo. Echarati, de lo que recibía en el gobierno de Ollantaytamala, estamos hablando del año 2013, casi 1.000 millones, ahora recibe no más de 230 millones de presupuesto. Estamos hablando de casi la quinta o sexta parte, casi la quinta a sexta parte de lo que recibe. El hecho de recibir la quinta parte de presupuesto, comparativamente, has tenido que dejar obras paralizadas o dejar de hacer muchas cosas, y en ese dejar de hacer hay mucha mano de obra que ha dejado de ser contratada. Y ojo, las penurias que están pasando en este momento nuestros hermanos de la Convención es simplemente preocupante. Y ese ejemplo es para todas las provincias del Cusco y para todas las regiones de nuestro país. Con esto, una brevísima pausa en Poder y Desarrollo Regional y regresamos con la última parte de este programa que siempre está a su servicio. Consulex, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consulex, opinión y mercado. Señor, una recarga, por favor. Más, yo siempre quiero más, yo siempre quiero más. Con tu Claro Prepago no consumes tu saldo. Estas fiestas patrias disfrútalas al máximo. Solo recarga desde 3 soles y podrás hablar ilimitado a todos los Claro del Perú sin consumir tu saldo. Y si recargas 5 soles o más, disfrutas más beneficios. Recarga, ¿qué esperas? ¡Cámbiate ya! Hatbay Perú donó al puesto de salud de la comunidad de Chiloroya una ambulancia rural equipada tipo 2, valorizada en más de $100.000 americanos. Ahora estamos contentos, alegres, al tener una ambulancia equipada de último modelo. Esta necesidad que hoy en día se ha hecho realidad, el sueño de nuestra posta de salud y nuestra comunidad campesina de Chilloroya. Esta ambulancia podrá atender a más de 5.000 pobladores de Chilloroya y de comunidades colindantes del distrito de Libitaca. Conjuntamente con las conversaciones, el diálogo y la responsabilidad de la mina Hatbay, que hizo presente a nuestra posta y a nuestra comunidad. De esta manera, Hatbay Perú contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades ubicadas en su entorno, de acuerdo a un enfoque de desarrollo sostenible, mediante el trabajo conjunto entre Estado, comunidad y empresa privada. Hatbay Perú. En lo que va del presente año, hemos inaugurado estas obras: Parque Infantil de la urbanización Vista Alegre, pavimentación del circuito vial y calles en Tuiquipata, Ancarpata, mejoramiento de calles de la comunidad de Quillahuata, pavimentación de calles en Perla de Grau, pavimentación de calles en Posada del Sol, canal de evacuación de aguas pluviales en Jari Grande, pavimentación de calles en Uñacaira, Marcapata, pavimentación de calles en Tulipanes, moderna infraestructura equipada en la institución educativa inicial de la urbanización Cachimayo, pavimentación de vía y tratamiento de taludes en Jari Grande, San Sebastián, gente que progresa. En el tercer eje, básicamente seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Yo creo que el tema de la lucha contra corrupción y justicia ha sido el tema más importante. Pero ojo con
con medidas, o la presentación de medidas que desde luego no han sido pues placenteras seguramente para los congresistas y para la población en conjunto. Ha hablado de declarar en emergencia el sistema penitenciario nacional, la lucha contra la corrupción, habrán operativos encubiertos de prevención de la corrupción, es cierto, o sea, el tema de la lucha contra la corrupción es un tema de voluntad política, y es un tema de voluntad política agresivo. O sea, si a todas las luces, vemos de que el actual gobierno está pretendiendo tener una especie de alianza con el gobierno anterior, eso simplemente tiene que ser deslindado, y totalmente. O sea, no vamos a ser pitonizos, y mucho menos incrédulos, en ver que el gobierno anterior simplemente ha tenido una actuación de corruptelas lideradas por la primera dama. Señores, el tema de Martín Belaúnde a la fecha no ha sido investigado adecuadamente, y donde haya sanciones. Presidentes regionales del partido de gobierno que tienen prisiones suspendidas. Ojo, eso es una locura a nivel de justicia. Tener 2 prisiones suspendidas. Eso solamente pasa en el país, o pasó en un gobierno como el del señor Ollanta-Humala. Ojo, ¿dónde está el Poder Judicial? Acá el trabajo tiene que ser un tema de acciones, de gestos. No vamos a permitir pues que muestren estas o situaciones de alianza entre el gobierno actual y el anterior. Es cierto, se puede convocar a gente con talento o que haya mostrado trabajo, pero eso no quiere decir de que a partir de eso se tengan que tapar casos y situaciones de corruptelas que han pasado en el anterior gobierno, o como que siempre ha pasado en la historia del país. Hay algunos textos relacionados a la historia de la corrupción donde, ojo, lamentablemente los gobiernos no se salvan. Pero creo que la lucha contra la corrupción tiene que ser confrontacional, y desde luego el trabajo a partir de esa voluntad política tiene que dirigir a que mejoremos la calidad de vida en nuestro país, ¿no es cierto? Finalmente se habló del acercamiento del Estado al ciudadano, y hemos hablado de que las instituciones, ¿no es cierto?, al margen de la capacitación, tiene que fortalecerse el valor humano para que en esa relación entre ciudadanos, unos siendo funcionarios o trabajadores del Estado, del aparato estatal, tengan pues una fortaleza para también atender a ciudadanos que con legítimo derecho a veces vamos a prestar de sus servicios por parte del Estado. Con esto, como siempre, el saludo a la Corporación Multimedia, el diario, el saludo y el agradecimiento a todos nuestros televidentes y radiovidentes desde Poder y Desarrollo Regional. Estaremos invitando en diferentes programas ya a este nuevo cúmulo de personajes que seguramente estarán al frente de las instituciones liderados desde el gobierno central, para que nos expliquen a detalle qué cosas van a hacer en estas políticas que está dirigiendo el gobierno de PPK para mejorar seguramente instituciones desde Lima y también las instituciones en el Cusco que dependen del gobierno central. Hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional, y muchas gracias.